Bienvenidos una vez más, chicos, a su rincón literario favorito en Spotify, la última página con A. Hoy, chicos, les traigo lo que es la segunda parte de ese video que publiqué la semana pasada sobre una de las últimas lecturas que tuve, o bueno, que uno de los últimos libros que leí en el 2022, La Sociedad del Cansancio, de Byung-Chul Han. Pero hoy, de hecho, tengo un invitado sorpresa, o sorpresa, vamos a decir para ustedes, porque obviamente no lo había mencionado en Instagram, pero es una persona que vengo siguiendo desde hace un tiempo y también es una persona que ya me había recomendado La Sociedad del Cansancio. Ya la quería leer de todas maneras. Y bueno, estoy en un grupo de lectura donde casualmente en Navidad me dieron el libro de regalo y bueno, pude leerlo y analizarlo. Pero esta vez entonces traje a esa persona también que se muestra muy interesado por esta visión o esta, vamos a decir, esta problemática que nos está planteando Byung-Chul Han en la sociedad del cansancio y a todo esto también a describir qué es la sociedad del cansancio. Tenemos acá con nosotros hoy a Marcos Magallanes, directamente desde Montevideo, Uruguay. Buenas, ¿cómo están todos? Espero dar una buena compañía hoy y, bueno, hablar del tema en cuestión con propiedad dentro de lo que se pueda. Sí, dentro de lo que se puede, y creo que incluso hasta con más propiedad que yo. Lo digo en el sentido de que en realidad ese es mi primer libro de Byung-Chul Han y creo que tú tienes un repertorio un poco más grande, ¿o no? Sí, he leído algunas cuantas de sus obras, El aroma del tiempo, La agonía del Eros. Siempre él, ¿no? Con su fuerte crítica al capitalismo e incluso ha influido muchos de mis versos. Casualmente Sí, soy sí, escritor creo que lo noto en algunas cosas. y Lo sí, noto en algunas. forma parte de mi pensamiento. Me llevo bastante bien con él, digamos. Pero, y mira que La agonía del héroe es uno de los libros también que tengo como en la lista por leer, que espero pueda encontrar tal vez ahí en línea. De hecho, tú me compartiste una biblioteca y luego entonces yo lo Piratería, sí. chequeo por ahí. Pero bien, a todo esto, creo que el público en el video pasado describió más que nada, bueno, no, como era introductorio, simplemente me enfoqué en lo que era la sociedad disciplinaria y en lo que el problema que plantea Han de esta hiperactividad y de cómo esto puede llegar incluso a ocasionar o puede ser el origen de la depresión, puede ser el origen de ansiedad, etcétera. Sin embargo, no queda muy claro, de hecho, todavía lo que es la sociedad del cansancio bueno, sus características. ¿Cuáles son las cosas propias de este concepto? ¿Cómo tú lo podrías conceptualizar entonces, Shanti? Bueno, tenemos que entender que él habla, ¿no? En un inicio sobre lo que es la sociedad de la disciplina, que esto abarcaría lo que va siendo la sociedad del siglo XX. Para este siglo XXI, con el creciente auge de lo que es el capitalismo y la sociedad de la producción, básicamente, él denomina la sociedad actual como la sociedad del cansancio. Esta tiene ciertas características que se diferencian muy claramente de lo que es la sociedad de la disciplina. Primero que nada, él establece que en la sociedad de la disciplina existe algo llamado el paradigma inmunológico, donde él separa muy fuertemente lo que es el adentro del afuera, lo que es el otro del yo, ¿no? Establece como ese límite. Lo de inmunológico hace referencia a cómo se trataban las enfermedades, donde los virus, bacterias, etcétera, factores externos, atacan al interno, y ahí se divide el afuera del adentro. Al inicio incluso es donde se da esa parte, esa descripción de lo que es esa respuesta inmunológica, de lo que es el rechazo de lo que es diferente, ¿verdad? Y aparte entonces que ya entonces en esta sociedad del cansancio, vamos a decir, o post-freudiana, como luego más adelante él lo detalla, ya no está esa respuesta inmunológica, no está como ese rechazo, sino que se acepta como que hay posibilidad para todo, o sea, se acepta todo, todos somos como, todos quedamos incluidos, no hay un rechazo, vamos a decir, inmunológico. Exacto. Desaparece propiamente dicho la negatividad, el otro, incluso en la agonía del Eros se trata ese tema, la desaparición del otro como un problema hasta el punto de vista del erotismo. Lo que es particular y fuerte que define una sociedad de la otra es la postura del enemigo. Antes el enemigo era un factor externo, estaba afuera. El enemigo era el otro, ¿no? Ahora el enemigo ya no está afuera. El enemigo es uno mismo. Eso es algo que es muy característico de este paradigma neurológico que hace alusión propiamente dicho a los problemas neurológicos de esta sociedad, como son la depresión, eh, el TDA y un montón de deficiencias a nivel psicológico que
que acarreamos por este sistema. Incluso en la forma de estructurar la moral, antes se regía bajo una dialéctica del no puedo hacer esto porque debo hacer lo otro, ¿no? Y en ese sentido, la sociedad de la disciplina dicta leyes, mandamientos, etcétera. Eso da como origen, por ejemplo, a los locos o a los delincuentes, que son esas personas que no se adhieren a esos parámetros o leyes. Sin embargo, en la sociedad del cansancio es diferente, ya no está el no puedo y el debo. Ahora lo que existe es el, digamos, el yo totalmente positivo, el yo del puedo, el yo del tengo que hacer productivo y así, ¿no? Entonces, esto trae también un mandato moral distinto. Ya no existen las prohibiciones, se busca la libertad como si fuese una idea realizadora, ¿no? Exacto, como rigor, como prioridad. Exacto, el todo lo puedo, digamos, es la máxima moral del hoy en día, ¿no? Hoy es yo puedo con todo o no sé, las cosas no me van a derrumbar, por ejemplo, voy siempre hacia adelante, siempre puedo, y eso conduce, ¿no? A la actividad constante, al hacer, ¿no? Porque todo lo puedo está aparejado con eso, el todo lo hago, si todo lo puedo, todo puedo hacerlo. Exacto, a Y esa, vamos a decir, a ese valle que se abre ante nosotros, ese universo de posibilidades que vamos a atender delante de nosotros. Y que es lo que decía también en la parte del video, que lo considero una sociedad Barbie, por el eslogan que tenía la figura de acción de Barbie, tú puedes ser lo que quieras ser. Y ahora se ve bastante. Lo que me lleva, de hecho, a la siguiente pregunta, Chanti, o Marcos, pero ya estoy acostumbrado a, a como verte quiera. así, a visualizarte como Chanti. Pero me lleva a la siguiente pregunta, entonces, Marcos, la relación que tiene la sociedad del cansancio, o sea, esta situación que nos plantean con la hiperestimulación. ¿Qué tiene la relación que tiene el cansancio con la hiperestimulación? Tenemos que tener en cuenta que el individuo actual tiene una tendencia a la sobreexplotación y viene de la mano con el pensamiento de que eso, ¿no? Es lo que a uno lo transforma en realizado, digamos. Uno se realiza a través de la producción o la sobreexplotación de uno mismo. Yo sí quería aportar que, por ejemplo, esa relación que yo veo entre el cansancio y es algo que también Han expresa en el libro, es que esa hiperestimulación, esa vida activa o vida activa, nos lleva a ese constante hacer no permite que hayan cosas nuevas, o sea, no da lugar a nuevas creaciones, no da lugar a una creatividad incluso, sino que empezamos a repetir cosas que los otros hacen. Trabajamos de manera mecánica. Esa hiperactividad nos da ese cansancio, vamos a decir, del alma, del ser, que no hay ninguna creatividad, simplemente actuamos como máquinas. Todo es hacer, rendir, sin importar cómo. Y creo Exacto. que Sí, se... por ahí va mi idea, ¿no? Que en esta sobreexplotación del querer hacer siempre, del estar siempre rindiendo, siempre siendo productivo, lleva al ser humano a un agotamiento paulativo de lo que es su tiempo. Digamos, su tiempo de vida se termina, ¿no? Porque tiene que producir, tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro, y eso termina derivando, ¿verdad? En nueva forma de distribuir los horarios, ¿no? Justo él menciona el multitasking como un atraso. Y Exacto, incluso bueno, lo ponen vinculado como también, algo. ¿no? A la economía de la atención, por ejemplo, las redes sociales, ellos, su forma de monetizarse es a través de eso, de la atención del público, ¿verdad? Entonces, el tiempo ahora es mucho, mucho menor para consumirlo. Y se terminan creando contenidos que suelen ser bastante, digamos, contenido flash, corto, ¿verdad? Incluso ya ni siquiera el objetivo del contenido es aportar algo, sino el consumir tu atención, el que vos le des tu atención, al punto de que hay reels, o bueno, todos los reels, y yo he analizado, nadie se lo cuestiona, siempre que terminan reels, TikTok, lo que se te ocurra que sea similar, terminan de una forma cíclica, de manera de engancharte por lo menos 3 segundos del mismo reel cuando se repita, y es hasta innecesario, porque, o sea, no tiene lógica, pero terminan de una manera que quede en bucle para engancharte, ¿no? Y poder llevarse un poco más de tu atención. Sí, y de hecho, ahora que lo mencionas, ese es el producto ahora, creo yo. Eso es lo que realmente se compra. Es la atención de las personas en las redes sociales, más que nada. Claro. Y entonces tenemos, por un lado,
en el mundo laboral el multitasking, ¿no? Como esa búsqueda de producir siempre la mayor cantidad en el menor tiempo posible, ¿no? Eficiencia, en pocas palabras. Y por otro lado, en el mundo del ocio, ¿verdad? De los placeres, tenemos este sobreestímulo. Publicidad por todos lados, reels cortos, siempre tratando de llamar nuestra atención. Y como la competencia es brutal, ¿verdad? Como vos mencionabas, por nuestra atención, hay estímulos de todos lados. Vas, no sé, estás mirando un video en YouTube y tenés una publicidad de otra plataforma similar, mismo en YouTube. Te están atosigando por todos lados con estos estímulos externos. Que ahora me gustaría entonces pasar a la otra parte, a la otra cuestión, de hecho, que quería comentar, y es de cuál relación nosotros podemos trazar entre eso que estábamos anteriormente comentando, la sociedad del cansancio y esta cultura del emprendimiento, que es ahora lo que está, como decimos acá en mi país, República Dominicana, lo que está bateando. Bateando en el sentido que es lo que está de moda. En todos lados tienes que emprender, que tienes que iniciar tu marca, que tienes que, vamos a decir, comercializarte, que tienes que volverte un producto. Y es como lo que está. Las personas solo están en eso ahora. Todo el mundo quiere dejar, por ejemplo, de ser un empleado, y no es que está mal la idea, pero todos quieren ser emprendedores, todos quieren como, y no es para todos tampoco, aparte de que, ¿por qué se vende como lo que es moralmente correcto? Sí, bueno, Chuján no lo toca directamente el tema, pero sí en base a lo que él ha mencionado en sus obras, se puede deducir muy, muy claramente cuestiones sobre este tema. Primero, lo que hablábamos, ¿no? Que la cultura de, ¿verdad? La sociedad del cansancio se prima lo que es el éxito, la productividad, la competencia, etcétera, que viene muy ligado a lo que es la cultura del emprendedor, ¿verdad? El emprendedor se, digamos, desliga del sistema laboral como obrero buscando eso, buscando el éxito personal, buscando productividad, y la palabra eslogan de todo esto es autodesarrollo, porque incluso el filósofo toca ese tema. Dice que el ser humano hoy en día se explota a sí mismo en pos de ese autodesarrollo y cree que él es libre mientras más pueda hacer, cuando en realidad es una libertad paradójica, porque esa es su propia cárcel, su propia prisión. Exacto, es el juez y el condenado al mismo tiempo, en el sentido de que por un lado tal vez, por ejemplo, puedes escapar del sistema laboral, vamos a decir, de un horario fijo de 8 a 5 acá, por ejemplo, en la República Dominicana. Sin embargo, ya en esa búsqueda de la autorrealización se termina siendo esclavo por 24 horas de tu proyecto de autorrealización. Y en busca de esa famosa libertad, que en realidad sigue siendo la esclavitud. Sí, sí, tal cual. En ese sentido, él justo menciona la dialéctica hegeliana del amo y el esclavo como la moral principal de la sociedad de la disciplina. Y ahora dice que en la sociedad del cansancio, el esclavo se vuelve amo, se esclaviza a sí mismo para buscar, digamos, este rendimiento. Ya no hay alguien que te controla, ya no es la sociedad de la disciplina donde el otro, desde afuera, te controla para que hagas tu trabajo. Sos vos mismo, ¿verdad? Dándote palo a vos mismo, como dicen acá, buscando ser más eficiente, buscando ser mejor. Por esa búsqueda siempre de ser la mejor versión de uno mismo, ¿no? Nadie se lo cuestiona de por qué. Ya es una máxima moral de nuestra sociedad contemporánea. Entonces, esta transmutación de la dialéctica hegeliana nos tiene así, nos tiene esclavizados de nosotros mismos, de nuestro propio rendimiento. Me gustaría también mencionar algo que a mí me pareció interesante, porque es como un cambio de lo que yo había previamente tenido en cuenta, o sea, lo que había contemplado antes. Y es ese concepto de el aburrimiento, que es muy interesante porque fíjate que ahora mismo estoy leyendo la ética de Aristóteles. Y yo ya, bueno, ya sabía desde antes que él siempre como que daba prioridad, o no que daba prioridad, pero que decía que una vida virtuosa, una vida del bien es una vida ociosa, ¿verdad? Entonces, casi siempre en la sociedad, esas personas que pueden tener ese tiempo libre, ese tiempo ocioso, ese tiempo incluso para estar aburrido, son personas que ya obviamente en una pirámide de Maslow tienen otras necesidades ya cubiertas, que son personas que vamos a decir son pudientes y que en su momento en la historia contribuyeron a algo, hicieron algún cambio precisamente por eso, porque tuvieron acceso de manera situacional a ese aburrimiento.
y es ese aburrimiento creador, digo yo, ese aburrimiento creador en el sentido de que en base a eso es que nuevas cosas surgen, que es algo que me pareció muy interesante ese concepto, que no lo había contemplado así. O sea, lo había visto, pero no es como que no me había detenido como a verlo de la manera en que Han lo expresa en el libro. Y el otro concepto que, bueno, va ligado obviamente, que es el de la vida contemplativa, que también es algo que no diría que es nuevo, no creo que es algo nuevo, es algo que incluso ya había visto no solamente en Aristóteles, lo había visto ya un poquito más para el oriente, con Tagore, creo que es así que se pronuncia el poeta, y de esa, vamos a decir, esa incitación a la vida contemplativa es un poquito, un poco religioso, vamos a decir, pero ese término, esa vida contemplativa no es algo nuevo. No sé si para ti lo fue leyendo el libro. No, no, ya más o menos tenía algo previsto. Bueno, como vos ya sabés, digamos que la mayor parte bueno, el origen de la filosofía occidental es Grecia y no es casualidad que sea Grecia, ¿verdad? La cultura en ese momento, tenemos a los filósofos exentos de todo trabajo, existía la esclavitud para ese entonces y un intercambio cultural muy fuerte porque las principales ciudades, por ejemplo Atenas, era una de las principales polis portuarias de esa época. Entonces había gente de todos lados intercambiando conocimiento y esos filósofos que no hacían nada, estaban aburridos, que se sentaron a contemplar, fueron los que dieron origen al pensamiento, no sé si moderno, pero sí que definió bastantes milenios luego de su muerte. Exacto, yo diría occidental, más que moderno, occidental. Porque obviamente ya la mayoría de las cosas que tenemos siempre son en referencia a esos aportes que ya ellos eh, habían hecho. Es como una continuación del trabajo donde lo habían dejado. Exacto. Y el aburrimiento hoy, como yo lo veo, primero que nada, en este mundo de consumo excesivo, ¿verdad? Donde siempre estamos consumiendo o de hacer excesivo, porque si no estamos consumiendo, estamos o trabajando o estudiando, siempre haciendo algo, ¿no? Siempre desarrollándonos como personas. No hay espacio para el silencio, no hay espacio para el aburrimiento. ¿Qué pasa cuando alguien se queda un minuto en silencio? Abre Instagram, a ver qué hay. O mira un video en YouTube o juega a la computadora, ¿verdad? Y él propone el aburrimiento como esa virtud, ¿verdad? El aburrimiento lleva a uno a la contemplación. Es decir, no. El aburrimiento es contrario a la moral positiva de estos días. El aburrimiento es decir no al consumo. Poner un stop a todos esos impulsos o reacciones que tiene nuestro cuerpo a consumir, ¿verdad? Es negativo, propiamente dicho, el aburrimiento. Ahora con la dialéctica de la hiperactividad tenemos ese paradigma, digamos, de que mientras más activo o mientras más hago, más libre soy. Justo ya lo habíamos mencionado, ¿verdad? Pero el aburrimiento está relacionado con eso. Incluso él pone el ejemplo del hombre que camina. Dice, el hombre que camina, y además su único objetivo es caminar, va a llegar un momento en el que se va a aburrir y va a descubrir que puede correr. Y poco tiempo después se va a dar cuenta que correr no es más que un caminar apresurado. Y con el tiempo, con el aburrimiento, ese hombre termina desarrollando la danza, que no es más que caminar de forma elegante, ¿verdad? Como una acción tan sencilla, a través del aburrimiento, se convierte en algo complejo, en algo superior, por llamarlo de alguna manera. Entonces, la crisis del aburrimiento hoy en día es precisamente esa. Estamos tan ligados al consumo y al capitalismo que es hasta inmoral, ¿no? Que te digan qué aburrido que sos o "Ah, estoy aburrido, tu fiesta es aburrida", es como algo malo, es algo negativo. Sí, es algo Eh, precisamente que es lo que me pareció interesante, ese retorno, o vamos a decir ese desvío de ese concepto negativo del aburrimiento a uno positivo, a uno creador, a uno que es incluso inspirador. Yo creo que hasta ahora que creo que ha sido una buena, vamos a decir, conversación sobre los temas que podemos encontrar acá en La Sociedad del Cansancio, que es obviamente, de nuevo, un libro muy recomendado, no por mí solamente, sino por muchas personas. Creo que Han, más que nada acá, nos está detallando, nos está describiendo una situación que estamos viviendo, no que todo el mundo la vive, pero sí una gran parte de las personas obviamente están pasando por ella. Sin embargo, a pesar de que Han nos expresa esto, no creo que esté exento de crítica.
No creo que sea, vamos a decir, que no se pueda criticar. Creo que una de mis críticas al ensayo es la falta de una solución, la falta de alternativa, la falta de tal vez alguna metodología que nos logre, no sé, que te lleve tal vez a una vida, a tener una vida más contemplativa. Tal vez en otros ensayos él sí puede hacerlo, y bueno, lo digo porque es el primero que leo y no sé de otros. Tal vez en los que has leído, tal vez él sí da como un tipo de metodología, pero acá siento que solamente detalla la situación y no te da como la alternativa. Que bueno, creo que es el primer paso de todas maneras, poder observar la situación, poder reconocer lo que sucede. Sí, sobre todo eso, ¿no? Darse cuenta que hay un problema. Muchas gracias, chicos, por haber sintonizado y haber escuchado un poquito más sobre la sociedad del cansancio de Dean Chulhan. Con ustedes estuvo Marcos Magallanes desde Uruguay, señores. Allá es un poquito más tarde que acá, así que espero les haya gustado esta participación. Y de nuevo, estás invitado, de hecho, cualquier otra conversación que podamos tener, algún otro libro que, mm, bueno, que yo decida leer y que también tú hayas leído o estés a punto de leer. Sí, bueno, encantado yo, ¿no? Es la primera vez que participo en algo así. La verdad, un gusto. Para mí también, para mí también. Así que hasta la próxima, chicos.